Gracias, Padre Rodrigo, por esta Gracias. oración de inicio. Y vamos entonces a dar comienzo a las temáticas que queríamos compartir con ustedes. Como les decía, queremos informar las medidas que hemos implementado este primer semestre, las proyecciones que ellas nos permiten para este segundo, contar algunas medidas adicionales que queremos implementar en los niveles de séptimo a 12 grado y atender las consultas que ustedes puedan plantear. En esta reunión también nos van a acompañar las jefas de la segunda, tercera unidad, Yasna Jelinsin y Alejandra Lacerre, y la vicerrectora Macarena López, así que las consultas nos pueden hacer a través del chat a partir de ahora. Las medidas de prevención que nosotros utilizamos en este primer semestre se las va a compartir Macarena. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Brevemente, vamos a explicar un poquitito cuáles han sido las medidas de prevención que hemos tomado durante este primer semestre, que son bastante como conocidas por todos ustedes. Hemos tenido controles de temperatura en los accesos del colegio para los funcionarios y los estudiantes. Hemos tenido aforos acotados, no solo en las salas de clases, sino que en todas las dependencias del colegio. Salas de profesores, salas de reuniones, calculadas de acuerdo a las normas del ministerio. Por supuesto, las medidas que todos conocemos como la higienización de manos, lavado de manos, ¿cierto? Uso de alcohol gel, también la mantención de las debidas distancias físicas en las salas de clases, en los lugares de reuniones, el correcto uso de la mascarilla y normas especiales de aseo y de higienización. Maca, perdón, para ver si te puedes acercar un poco, no se escucha muy bien, Maca, para ver si te puedes acercar, te acopla un poco tu voz. Creo que tiene que ver como con el tono de voz, que yo no hablo muy fuerte. Ahí va. Ahí se escucha mejor, ¿o no? ¿Sí? Sí. Gracias. Todo esto de acuerdo entonces a las normas del ministerio y todo lo que se ha sido exigido para los establecimientos educativos, ¿ya? Tenemos también, o les podemos contar como con respecto a esto, que fuimos fiscalizados por el ministerio, la Seremi vino a fiscalizarnos. Tuvimos una exitosa fiscalización por parte de ellos y solo se nos hizo un par de observaciones que subsanamos, por ejemplo, que el colegio tenía que tener unos contenedores especiales para depositar ahí los desechos, como por ejemplo alguna mascarilla o algún tipo de desecho como COVID, ¿ya? Y indicar los flujos de circulación en los distintos recintos del colegio, que también ya está realizado, de ciertos flujos de ida y vuelta a los distintos lugares del colegio, ¿ya? Y por otra parte también fuimos certificados por la Asociación Chilena de Seguridad, de acuerdo a todos sus parámetros, como un lugar seguro, digamos, y que cumple con todas aquellas normativas que ellos establecen, de acuerdo a, entonces, un lugar adecuado, seguro, para poder trabajar y desempeñarse con seguridad, tratando de disminuir al mínimo las posibilidades de contagio, ¿ya? En la página web del colegio pueden encontrar todo lo relativo a la certificación de la Asociación Chilena de Seguridad, en qué consiste y todos los documentos que lo respaldan, ¿ya? Así como también todos los protocolos que utilizamos en el colegio y las actualizaciones de estos protocolos. Por otro lado, hemos tomado junto al equipo de la Universidad de Chile y junto a Cristóbal News de la aplicación Cuidémonos, otras medidas de monitoreo y testeo para los funcionarios del colegio, ¿ya? Por un lado tenemos el monitoreo
registro diario de síntomas a través de la aplicación Cuidémonos, donde cada uno de nosotros ingresa todos los días a la plataforma que está descargada en cada uno de los celulares, esto para todos los funcionarios internos y externos, y hace un registro diario de si presento o no presento síntomas, si es que así la plataforma, como ya después nos va a explicar Cristóbal, deriva a asistencia médica, y tiene toda una lógica de cuidado para la prevención. Por otro lado, también implementamos el testeo de PCR semanal para todos los funcionarios del colegio, también funcionarios internos y funcionarios externos del colegio. Y en casos en los que ha sido necesario, también hemos aplicado como medida preventiva y de cuidado el uso de test de antígeno. Ahora, sí. Ahora les voy a relatar un poquitito la experiencia que hemos tenido en este primer semestre de clase. Hemos aprendido hartas cosas y hemos ido avanzando todos juntos en el manejo y en los conocimientos de esta enfermedad, ¿cierto? Hemos llevado un registro exhaustivo que el Ministerio nos ha exigido con respecto a todos los casos positivos confirmados y todos sus contactos estrechos. Esto se informa cada vez que tenemos un nuevo caso en el colegio directamente al Ministerio, ¿ya? Y se chequea con la información que ellos por su parte tienen en línea, de ambas situaciones, tanto de contactos estrechos como de casos confirmados. En ese sentido, yo les puedo contar que tuvimos durante todo el primer semestre un total de 23 casos confirmados. Un 17% respondieron a funcionarios del colegio, un 23% a estudiantes de la primera unidad y un 30% a estudiantes de la segunda unidad y también un 30% responde a los estudiantes de la tercera unidad, ¿ya? Esto nos permitió también obtener información muy valiosa en términos de el origen de los contagios y la trazabilidad de estos mismos contagios, ¿ya? En cuanto al origen de los contagios, del total de los 23, solo un contagio se dio internamente, ¿ya? El resto de los contagios fueron todos externos, vale decir, en otros lugares distintos al espacio escolar, ¿ya? Los protocolos, tal como les decía, nos hemos ceñido y hemos sido muy estrictos en la aplicación de los protocolos que el Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Salud, ha diseñado para los espacios escolares, y los hemos ido actualizando en la medida en que el Ministerio así lo ha indicado. Hemos hecho algunos ajustes para nuestra propia realidad escolar, ¿cierto? Determinando, por ejemplo, turnos de patio y otro tipo de ajustes que han sido necesarios para el espacio escolar del colegio en particular, ¿ya? Y la actualización de los protocolos, como les decía, también en la misma lógica, ¿cierto? En la medida que ha sido necesario, que el Ministerio así lo ha indicado, o que nuestros expertos también lo han indicado, hemos ido actualizando esta información, que también está disponible en la página web del colegio con las actualizaciones para que cualquiera que necesite o quiera verlo esté a disposición de ustedes. ¿Ya? Vamos con, dale tú ahora. Con esta información, con estos aprendizajes y los cambios también de las condiciones como país, entonces planificamos nuestro segundo semestre, con las cosas buenas y malas que hemos aprendido y con las cosas que tienen espacio de mejora. Lo que más nos preocupaba, y por eso la invitación a ustedes, era aumentar los días presenciales de los niveles de séptimo a décimo grado especialmente. Y es por eso que este segundo semestre, todos los niveles del colegio van a tener clases presenciales de lunes a viernes y vamos a extender la jornada en estos niveles hasta las 14 horas. Como la jornada es más extensa, incorporamos un nuevo recreo de manera que tengamos oportunidad de ventilar las salas, de hacer cambios, ¿verdad?, en estos espacios para que se mantengan como espacios seguros. Al aumentar de alguna manera este aforo en la sala, incorporamos nuevos elementos como purificador de aire, monitores de CO2,
testeo aleatorio de estudiantes de séptimo a 12 grado, y ahí les vamos a pedir ayuda a ustedes para que nos puedan autorizar a estos testeos, ¿verdad? Que nos eh, estén disponibles para que sus hijos e hijas puedan ser testeados en el momento que sean sorteados. Y también vamos a habilitar, ¿verdad? Y ahí en la explicación que les contábamos de la presencia de Cristóbal, una plataforma para que sus hijos y sus hijas puedan ser monitoreados con sus síntomas y nos podamos estar, digamos, oportunamente cuando tengamos un riesgo de contagio dentro del colegio. Estas medidas se las comunicamos el lunes y martes, ¿verdad? Con descripción del horario de clase, con la descripción de los cursos, y comenzaríamos el segundo lunes de vuelta de vacaciones con este horario hasta las 14 horas. Eh, Esperamos que los indicadores nos ayuden a poder mantener el máximo de tiempo de forma presencial. Para poder contarnos un poco más de estas medidas y cómo, por qué las abrazamos el primer semestre y cómo vamos avanzando este segundo semestre, Marcelo ahora nos va a hacer una exposición, y ahí va también con Juan Pablo, entiendo, ¿verdad? A ir compartiendo el espacio de la pantalla. Dejo de presentar, Marcelo, para que pueda hacerlo tú. Mientras tanto, recordarles que nos pueden hacer preguntas a través del chat. Ahí con Yasna y Alejandra vamos a ir viendo esas preguntas. Por favor. Perfecto, muchas gracias, Marisol. Bueno, como les comentaba, yo soy académico de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Hemos venido trabajando en temas asociados a la pandemia desde el inicio, incluso antes que llegara a Chile ya estábamos empezando a preparar algunas cosas. Yo soy parte además de la Universidad de Chile del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que es un centro de excelencia financiado por la ANID, y básicamente dentro de este equipo participan distintas disciplinas de investigación, entre las cuales ahora se ha incorporado todo el tema asociado a medicina y epidemiología debido a las cosas que hemos tenido que comenzar a hacer durante la pandemia. Como les contaba, nosotros partimos el año pasado trabajando en esto. Hemos estado colaborando en varios temas con el Ministerio de Salud. Recientemente empezamos también a hacer algunas cosas con el Ministerio de Educación. Pero en particular durante el año pasado todo fue a nivel más que nada de gestión de la pandemia a nivel de ciudad o a nivel más macro. Básicamente cómo escalar la capacidad de testeo, dónde ir a hacer búsqueda activa de casos. También este año en conjunto con el doctor Juan Pablo Torres hemos estado trabajando en todo el tema de ver cómo se generan anticuerpos contra la vacuna a través de un estudio de seroprevalencia. O sea, hay varias líneas en las que hemos estado trabajando a nivel nacional, pero también nos dimos cuenta que uno de los, poco el talón de Aquiles que hemos tenido de la pandemia ha sido el tema de la trazabilidad, y eso requiere ya meterse dentro de las organizaciones, porque la información con la cual cuenta el ministerio es, digamos, muy precaria y cuesta mucho poder levantar información para hacer la trazabilidad, mientras que las organizaciones como los colegios o las empresas, ¿cierto? Uno puede acceder a esa información de forma más rápida, y por lo tanto nos dimos cuenta que teníamos que entrar a ese nivel para poder avanzar. ¿Okay? Entonces vamos a hablar colegios principalmente hoy día. Por un lado, en los colegios sabemos hemos funcionado principalmente online. En Chile es de los países donde menos han abierto los colegios. En general Latinoamérica ha tenido muy baja escolaridad durante toda la pandemia. Y entonces estamos pensando, ¿cierto?, en este retorno presencial que este año ya se ha empezado a generar de forma más masiva. Cuando uno, ¿cierto?, abre los colegios, se puede generar dos efectos en términos de la transmisión del virus dentro de la comunidad. Uno es lo que llamamos el efecto directo, que tiene que ver con, ¿cierto?, el contagio que se produce dentro o entre personas de la comunidad escolar. ¿Por qué aumenta? Bueno, porque ahora los niños antes se juntaban con 2 personas, ahora se juntan con más gente cuando van al colegio, y lo mismo pasa con los profesores. Y si es que efectivamente alguien se contagia en el colegio, va a llevar el virus al hogar y va a generar un contagio. Y eso es lo que llamamos el efecto directo. Pero también hay efectos indirectos de abrir los colegios, que de alguna manera no están directamente bajo el control de lo que puede hacer el colegio internamente, que es, por ejemplo, que cuando los niños van al colegio, los papás pueden ir a trabajar.
¿cierto? Entonces, eso también te genera mayor movilidad y eventualmente también podría tener efectos sobre la transmisión. Ahora, obviamente nosotros como colegio tenemos que preocuparnos del efecto directo, de lo que pasa dentro de la comunidad escolar, y para eso, ¿cierto?, se adoptan distintas medidas. ¿Qué sabemos de la apertura del colegio y en la transmisión comunitaria? En Chile sabemos muy poco porque han estado los colegios cerrados gran parte del tiempo, entonces es difícil medir un efecto causal de qué ha pasado cuando abren los colegios, qué ha pasado con el tema de la transmisión. Sin embargo, en Estados Unidos, por ejemplo, en donde hay varios estados con distintas medidas, ¿cierto?, de mitigación, donde algunos colegios permanecieron cerrados más tiempo que otros, sí se puede medir un efecto un poquito más, de forma más precisa, y básicamente lo que se observa es que, comparado con aquellos lugares donde hubo solamente clases online, efectivamente abrir los colegios generó una más rápida, cierto aumento de los casos. En todos lados aumentaron los casos, pero aumentaron más rápido en aquellas zonas donde los colegios abrían. Pero la buena noticia es que depende cómo se abren los colegios, ¿cierto? El aumento fue muy, muy alto en aquellos colegios donde no se exigía el uso de mascarilla, y el uso de mascarilla en general va también de la mano con otras medidas que típicamente toman los colegios, pero, ¿cierto?, en colegios que tomaron un formato híbrido y utilizando mascarilla, los efectos de la apertura de los colegios fue muy chico. Entonces esto nos da la indicación de que los colegios efectivamente pueden ser un problema, pero si se toman medidas de mitigación, estas medidas pueden ser de alguna manera mitigadas, ¿cierto? Se pueden reducir. ¿Okay? Perfecto. Otro estudio que se han realizado, uno que se hizo en la revista Science, una de las revistas científicas más prestigiosas, que básicamente utilizó datos de Facebook. Y le preguntaba, ¿cierto?, a las familias, hay encuestas vacías que se realizan a través de Facebook para ir monitoreando los síntomas y los contagios dentro del hogar. Y lo que hizo este estudio fue ver qué pasaba en los hogares cuando los niños iban al colegio. ¿Okay? Y un estudio muy informativo en ese ámbito. Y lo que se observaba es que cuando los niños van al colegio, particularmente de sexto básico hacia arriba, los contagios en el hogar tendían a aumentar. Y podían aumentar dentro de un 20, un 30% en esos hogares. O sea, era un 30% más probable que alguien se infectara en ese hogar que en un hogar donde los niños no iban al colegio. Pero el efecto era principalmente en niños de mayor edad, que de alguna manera va de la mano con la mayor transmisibilidad que sabemos que tienen, ¿cierto?, los niños mayores de 14 años. En los niños de menores de 14 años se ha visto que la probabilidad de que se infecten y de que infecten a otros es mucho más baja. Esto es un poco consistente con eso, y ahí el doctor Juan Pablo Torres puede explicar esos efectos mucho mejor que yo. Pero lo otro que se observa es que aquellos colegios que tomaban algunas medidas de mitigación disminuía la probabilidad que se contagiaran en el hogar. Y acá destacan distintas medidas de mitigación. Nuevamente aparece el uso de la mascarilla y también el monitoreo diario de síntomas, es decir, saber qué está pasando en el hogar, estar al día, que es cierto que las familias vayan informando al colegio cuando tienen contacto estrecho, cuando desarrollan algún síntoma que podría ser indicativo de tener COVID. ¿Okay? Y otras cosas como actividades extraprogramáticas también fue bastante útil, sobre todo en las fases donde había una alta transmisión. Entonces la buena noticia acá es que efectivamente se pueden tomar medidas, y lo que llamamos esto son las medidas en capas. No tomamos una medida, sino que vamos tomando varias medidas para poder, ¿cierto?, frenar la cadena de transmisión en distintos ámbitos, y eso voy a comentarlo también en la presentación. Okay. Entonces, importante, hoy día la pandemia ha ido mejorando en la última semana, pero todavía estamos en niveles relativamente altos. Lo que estoy mostrando acá es la clasificación que usa el Center of Disease and Control de Estados Unidos para clasificar, ¿cierto?, los distintos niveles de, ¿cierto?, de transmisión comunitaria. Pero parece que hay alguien con... Falta alguien en mute. Entonces, la transmisión comunitaria, ¿cierto?, se mide a través de distintos indicadores. Uno tiene que ver con cuántos casos nuevos se generan cada semana, cada 100.000 habitantes. Y hoy día en el sector oriente de Santiago estamos alrededor de 125 casos diarios por cada 100.000 habitantes. Ha ido bajando rápidamente y eso es una buena noticia, pero todavía estamos en niveles altos. Y la positividad a nivel nacional anda en torno al 11%, pero en el sector oriente de Santiago es más baja, anda como entre 5 y 10%.
¿okay? Que es un nivel razonable. Estábamos muy mal, estábamos sobre 10, alrededor de 15, pero hemos bajado bastante durante la última semana. Es decir, la pandemia todavía está muy activa, está todavía activa en Santiago, pero va mejorando y se vislumbra, ¿cierto?, que la situación vaya mejorando si se sigue la tendencia. Lo que les estoy mostrando acá, este gráfico me encanta, es el Colegio San George. O sea, acá, cada puntito que ustedes ven acá es un alumno, un funcionario o un profesor del colegio, y las líneas entre dos personas, entre dos puntitos, son interacciones que se producen entre estas personas. Por ejemplo, los niños interactúan en su sala. Entonces, como están en un espacio cerrado, generamos, ¿cierto?, una conexión entre esos alumnos que comparten una sala. Y estas nubes que ustedes ven, que se aprecian claramente en la figura, son cursos. ¿Okay? Pero los cursos también se conectan entre sí porque tienen hermanos en otro nivel o en otro, ¿cierto?, en otro curso. Los profesores pueden hacer clases en más de una sala. Algunos profesores pueden tener hijos también en el colegio. Entonces hay varias, digamos, conexiones que se producen entre los estudiantes, los profesores y los funcionarios. Entonces un poco uso este dibujo para ilustrar qué pasa, digamos, cuando tenemos un potencial brote. O sea, cómo cortamos los brotes en el colegio. Eso es lo que queremos hacer. Contagios externos van a ocurrir y van a seguir ocurriendo en un colegio de este tamaño, van a ocurrir con alta frecuencia. Y lo que tenemos que hacer nosotros es atajar esos casos tempranamente para que no se genere un brote en el colegio. Entonces tenemos un alumno que llamamos el alumno cero, que llegó contagiado al colegio desde afuera. Ese alumno tiene un familiar, tiene un hermano, y por lo tanto potencialmente va a contagiar a ese hermano también, que también va al colegio y va a otro curso, que podría hacer saltar cierto contagio de un curso a otro. También ese niño interactúa con los niños de su curso, y por lo tanto podría haber una transmisión dentro del curso también, si es que no atajamos el caso tempranamente. Podría infectar al profesor, y el profesor hace clase en otro curso, y ese profesor podría infectar a otros niños de ese curso. Y así entonces vemos que esto es lo que llamamos un brote. Cuando tenemos dos casos, lo que hace el Ministerio de Salud es que investiga si es que hay una conexión entre esos dos casos, porque se produjo internamente en el colegio, y si lo hay, ¿cierto?, se decreta un brote y se tienen que tomar medidas adicionales a las usuales. Así funcionan un poco los estudios epidemiológicos que se hacen en los colegios. Entonces, pensemos ahora cómo podemos cortar esta cadena de transmisión. Voy a hacer esto muy genérico, pero lo voy a dar, digamos, ejemplificándolo con el colegio. Tenemos, ¿cierto?, un contagio externo que llega al colegio, tiene contacto porque ¿cierto?, tiene clases, se junta con los niños en el recreo, tiene varias, digamos, formas de interactuar, y inicia un periodo infeccioso. El gran problema que tiene el COVID es que el periodo infeccioso empieza antes de que la persona tiene síntomas. Y por lo tanto, la persona no sabe que está contagiando y está, ¿cierto?, siendo un riesgo para el resto de la comunidad. Eventualmente tiene síntomas, podría no tener síntomas, y una medida que siempre se toma en cuenta acá es qué tan rápido logramos aislar a ese caso. Mientras antes lo aislamos, menor es la exposición que va a tener con el resto de la comunidad escolar, y por lo tanto menor el número de contagios que podría generar. Por lo tanto, este tiempo de aislamiento de casos es una medida que se utiliza para ver qué tan efectiva es la trazabilidad. Bien. Ahora, otra medida es el número de contactos. Si una persona podría haber estado poco tiempo, pero a lo mejor se juntó con mucha gente en ese poco tiempo que estuvo en el colegio. Entonces el número de contactos estrechos es otra medida que también se utiliza para ir midiendo, ¿cierto?, la trazabilidad y las medidas de mitigación que se toman en el colegio, y queremos disminuir el número de contactos estrechos. Lo siguiente tiene que ver con cómo se empieza a hacer seguimiento a estos contactos estrechos. Primero, identificar la mayor cantidad de contactos estrechos que se haya generado, ¿cierto? Tenemos que ser capaces de identificar con quién estuvo esa persona contagiada durante el periodo infeccioso. Hacer eso rápido, porque la idea es que una vez que identificamos esos contactos estrechos, los queremos aislar inmediatamente para que se logre un aislamiento previo a que se genere el periodo infeccioso de esos contactos. Por lo tanto, el tiempo en cual se aíslan esos contactos también es una medida que se utiliza para ver la efectividad de la trazabilidad, y luego vamos a empezar a tener casos nuevos, pero algunos de esos casos nuevos es gente que ya habíamos aislado gracias a la rápida trazabilidad que hicimos. Y esa es otra medida que se utiliza para ver qué tan efectiva es la trazabilidad. Entonces, los colegios, ¿cómo cortamos esta cadena? Entonces, lo primero que podemos hacer es, ¿cierto?, reducir el número de personas con que estaba un alumno. Y esto, ¿cierto?, durante el primer semestre se hizo a través de las cápsulas.
¿cierto? Las cápsulas requerían que no íbamos a tener asistencia 100% presencial, no teníamos espacio suficiente para reducir todos los cursos en número de alumnos, pero alternando las clases se podían, ¿cierto?, generar estas cápsulas. Lo segundo es el monitoreo de síntomas, es decir, que las familias puedan avisar prontamente al colegio y que el colegio esté monitoreando lo que está pasando en el hogar, ¿cierto?, a través de autorreportes que nos generan las familias, y ahí es muy importante la participación de la comunidad escolar, ¿cierto?, que se alinee con esta estrategia de trazabilidad. Y lo otro es el testeo, ¿cierto?, hacer un testeo, monitorear a personas asintomáticas que no saben que están contagiosas y que a través del testeo las podemos detectar tempranamente. Luego, tener una trazabilidad continua de contactos, tener un monitoreo continuo de con quién se está juntando una persona, de tal manera que cuando se confirme el caso, rápidamente podamos ir detrás de esos contactos. ¿Okay? Y estas son las medidas que principalmente ha estado adoptando el colegio. Empezamos a trabajar desde noviembre del año pasado, fue, yo diría, uno de los primeros colegios que empezaron a adoptar estas medidas, y muchos otros colegios ahora han estado un poco siguiendo en la línea. ¿Okay? Entonces, tenemos... estas son las distintas capas que le mencionaba antes, distintas capas para poder protegiendo, tener cápsulas, reducir el número de alumnos por sala, una estrategia de testeo, un monitoreo y trazabilidad y un protocolo de aislamiento preventivo definido que efectivamente pueda mitigar los riesgos de un potencial brote. Algunos análisis que hemos hecho, tomando un poco los datos de la información de la estructura que tiene el Colegio San George, combinando esto con algunos modelos epidemiológicos que nos permiten simular, ¿cierto?, qué pasaría cuando ¿cierto?, hay un brote en el colegio. Lo que hemos analizado con los datos que hemos procesado y analizado exhaustivamente es que usar cápsulas en general logra reducir los contagios internos en el colegio del orden de un 50%. Entre un 40 y un 50% más o menos. Entonces las cápsulas fueron una muy buena medida que se adoptó durante el primer semestre. Si es que se pueden hacer cápsulas, hay que hacerlas. El problema es que la gran parte de los colegios no tiene suficiente espacio ni profesores para poder hacer cápsulas de forma permanente, y por lo tanto hacer cápsulas significa también sacrificar un buen porcentaje de las clases presenciales. Pero cuando se puede hacer es muy efectivo. Ahora, ¿qué otras cosas se están haciendo? ¿Qué otras cosas se están buscando hacer durante este semestre? Es el testeo. Entonces voy a brevemente explicarles un poco en qué consiste el testeo y cuáles son los distintos tipos de test que se pueden realizar. ¿Okay? Bien. Entonces, tenemos distintos tipos de test. Tenemos test que detectan tempranamente el virus, que principalmente es el test PCR. El test PCR es el test que básicamente busca material genético del virus, lo multiplica y por lo tanto logra detectar mínima cantidad de virus en un individuo. El PCR es capaz de detectarlo y tiene un poder de detección que abarca gran parte del periodo en que la persona se infectó. Desde que antes que estuviera infecciosa hasta mucho después de que estuvo infecciosa. Y por lo tanto el PCR se considera lo que llamamos el gold standard ¿cierto?, para determinar si una persona tiene COVID. Luego tenemos los test de anticuerpos, que es cuando la persona ya desarrolló, ¿cierto?, una capacidad de respuesta al virus, y hay distintos tipos de anticuerpos, y esos van en la etapa muy posterior del desarrollo de la enfermedad en un caso confirmado. Y se ha vuelto de forma de uso más masivo los test de antígeno. Los test de antígeno lo que buscan es buscar el antígeno del virus, o sea, no el material genético, sino que son las proteínas que van asociadas a este virus. Y este antígeno, ¿cierto?, se detecta cuando ya la persona está infecciosa. Cuando entra dentro del periodo infecciosa, los antígenos son detectables por este tipo de test, y por lo tanto este test tiene, digamos, una ventana de detección que calza más o menos con el periodo infeccioso que tiene el virus. Entonces, principalmente cuando uno realiza estos test, busca combinar ya sea test PCR, que tienen un gran poder de detección, pero tienen un problema, es que se demoran un poquito más en dar la respuesta, y el test de antígeno, que es un test que detecta solamente a las personas cuando están infecciosas, pero que te da una respuesta básicamente inmediata, en 15-30 minutos sabes si que la persona está infecciosa o no. Y por lo general también tienen un costo menor. Y esos son los dos principales, digamos, test que está usando el colegio. Ha venido utilizando el test de PCR por harto tiempo los profesores, y ahora se va a empezar a utilizar el test de antígeno también de forma más masiva con los estudiantes. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hace básicamente el testeo? ¿Cierto? Consideremos nuestro caso original, el mismo ejemplo que antes, ¿cierto? La persona llegaba, se hacía un aislamiento, pero lo aislábamos tarde.
¿cierto? La persona tuvo síntomas y a veces no tiene síntomas y por lo tanto estuvo mucho tiempo en el colegio durante su periodo infeccioso. Y eso genera además una trazabilidad que también es tardía, porque como detectamos tarde, había una persona que ya estuvo infectada por harto tiempo y podría haberse vuelto infecciosa también. ¿Qué es lo que hace el test? El test es un monitoreo, ¿cierto? Que vamos a hacer un monitoreo aleatorio y vamos a encontrar algunos de estos casos. Nos va a salir un caso positivo. Cada vez que encontramos un caso positivo, lo que estamos haciendo es acortar el periodo de aislamiento de esa persona. Evitamos ciertos días infecciosos que esa persona hubiese ido al colegio a través de este test. Eso permite efectivamente reducir el número de contagios y si es que hubo algún contagio, ese contagio se trazó mucho antes. ¿Okay? También tiene otro uso el test, y esto es algo que muchos colegios se han vuelto preocupados de las estrategias de aislamiento. Cuando tú detectas, por ejemplo, un alumno que está infeccioso, ese alumno se tiene que aislar y se tiene que aislar su curso, y eso es parte del protocolo que tiene el MinSal. Pero ese alumno tiene hermanos en el colegio. Los hermanos también se tienen que aislar, porque todas las personas que conviven con una persona que es caso confirmado tienen que aislarse también. Pero ¿qué pasa con los cursos de los hermanos? Bueno, el hermano no sabemos si está contagiado o no, entonces lo que hacemos es que le hacemos un test. Inmediatamente en el momento de aislamiento del hermano se le hace un test de antígeno y eso nos permite verificar si es que el hermano alcanzó a estar contagioso y si no estuvo contagioso significa que el curso del hermano puede funcionar con tranquilidad dentro del colegio porque no estuvo expuesto. Y ese tipo de cosas entonces sí son bastante útiles para poder controlar. ¿Bien? Entonces si comparamos el enfoque anterior que era hacer cápsulas con un enfoque que es hacer testeo, el testeo logra un nivel de mitigación de contagios similar a lo que logra hacer cápsulas. Es decir, una alternativa a las cápsulas es testear y logra niveles de efectividad relativamente similares. ¿Sí? Ahora, todo esto se tiene que poner dentro de un sistema que llamamos los sistemas de trazabilidad, y es acá donde la colaboración con Cuidémonos y con Anholster ha sido vital, porque acá hay mucha información disponible. Está la información de cómo están funcionando las cápsulas, cómo están funcionando los cursos, dónde están los profesores, toda la información de asistencia, quiénes ¿cierto? Comparten espacios con quién. Está la información que viene del monitoreo de síntomas que venía siendo monitoreado con profesores y funcionarios y ahora va a ser utilizado con los alumnos. Y después viene la información de los test. Y todo esto, toda esta información entra todo el tiempo. ¿Okay? Y lo que estamos haciendo es mantener constantemente una base de datos que va almacenando esta información antes que ocurran los casos. ¿Okay? La información queda siempre guardada. ¿Quién estuvo con quién? ¿Cuál fue el resultado del test? ¿Quién están reportando los síntomas? Y en el momento que aparece un caso sospechoso o un contagio, se gatilla la trazabilidad. Pero la trazabilidad es mucho más rápida porque la información ya está disponible. Y por esto es que yo creo que los colegios, a la larga, si se hace esto en los colegios, nos van a permitir controlar la pandemia. Porque el problema que tenemos hoy día es que la trazabilidad va siempre atrasada. Cuando nos confirman el caso, ahí recién empezamos a levantar la información de con quién estuvo. Y ese proceso toma tiempo y los contactos se demoran, ¿cierto?, en ser identificados. En el colegio, esto es mucho más rápido porque la información está antes que se produce el contagio. Y tenemos una estructura de contactos que está monitoreada de forma continua y por lo tanto el número de contactos estrechos que podemos identificar es mucho mayor, es mucho mejor, es más efectivo y es más rápido. Y esto es lo que hace que el colegio sea ¿cierto? Un centro de trazabilidad que puede mejorar no solamente el colegio, sino que a toda la transmisión comunitaria que está ocurriendo, ¿cierto? A nivel país. Y por eso que también un poco las conversaciones que hemos tenido con el Ministerio de Educación es justamente poder implantar este tipo de cosas en todos los colegios de Chile. ¿Okay? Entonces, ahora quería un poco dejar que comentara sobre varios aspectos que yo no toqué porque no es mi expertise al doctor Juan Pablo Torres, y después, ¿cierto? Cristóbal Uneus, que es también apoderado del colegio, pero en este proyecto he estado trabajando como ingeniero y data scientist en todo el tema de la aplicación Cuidémonos de monitoreo de síntomas y análisis de riesgo. Gracias, Marcelo. No sé si me dejas compartir, pero quiero compartir una diapositiva. Tenía algunas otras, pero creo que aquí lo más importante es poder conversarlo y hacer algunas reflexiones de lo que dice Marcelo, ahora como más desde la perspectiva infectológica y sanitaria. Y lo primero es ver algunas cosas y algunos números que yo creo que son importantes como para poder ir teniendo una noción más real de los datos y de lo que está pasando.
Lo primero es ver qué es lo que ha pasado con estamos hablando de los niños, en los colegios no solamente hay niños y adultos, pero si lo enfocamos primero en los niños, vamos a ver que desde agosto a noviembre, a marzo y a junio, el porcentaje, o sea, la proporción de niños que tienen diagnóstico SARS-CoV-2 de a poquitito va aumentando, ¿ya? Esto no significa que los cuadros sean más graves, y son los menores de 18 años del total país. Eso va a ir pasando porque en la medida que el resto esté inmunizado, esté vacunado o haya tenido la infección, van a ir infectándose los que van quedando, los susceptibles, y las proporciones entonces empiezan a cambiar. Si lo vemos en este otro gráfico, son los datos de Chile. Ustedes pueden ver aquí en azul los casos en niños, siempre van como en espejo, en la medida que hay más casos en todo el país, hay un repunte en niños, después bajan los casos en el país, bajan los casos en niños, ahora en esta ola desde marzo hasta ahora, aumentan los casos en el país, aumentan los casos de niños. Nosotros, todos los datos que ha mencionado Marcelo, están reflejados en el estudio también que hicimos en el colegio, esos son datos de cero prevalencia después del brote que hubo en marzo del año 2020, esto está publicado, y básicamente recordarles que ahí testeamos a 1000 estudiantes y a 235 adultos del colegio. Y en esa oportunidad vimos que, en comparación con los profesores, los niños eran la mitad de los positivos o que habían tenido contacto con el virus respecto a los profesores, poco menos los adultos en general, porque era bastante más bajo, no en los profesores, sino que en los adultos que hacen labores administrativas o de tipo funcionaria en el colegio. Eran menos sintomáticos y, en general, la dirección del contagio en los colegios siempre se mantiene en que la mayor, y los datos del colegio así lo muestran, y los datos de la literatura también lo muestran, que son principalmente casos que ocurren en los hogares, más que en el colegio, y que se llevan a la comunidad escolar, y más de los adultos, y que los adultos contagian a los niños más que los niños a los adultos, los niños entre los niños. Y estos mismos datos los encontramos en el análisis que hicimos en el colegio. Aquí están todos los cursos que testeamos, en naranjo cuando había algún niño positivo, y arriba los profesores que fueron positivos, los profesores jefes. Y en realidad ese brote de marzo del año pasado fue principalmente cuando se iniciaron las reuniones de apoderados, hubo apoderados y profesores que después contagiaron a algunos pocos niños, y bueno, el resto de la historia la conocemos. Siempre en paralelo a que los colegios reflejan lo que pasa en la comunidad más que los colegios causen brotes en la comunidad. Y con esto quería terminar. Hemos trabajado harto en esto, y yo como que trato de resumirlo en las 4 Cs de los colegios. Lo que decía Marcelo está bien respaldado por la evidencia que está ocurriendo. En la medida que se toman las medidas en los colegios pasan a ser lugares que son bastante seguros, y más seguros que las casas incluso. Cuando hay muy buen cumplimiento de las medidas de seguridad en los colegios, son lugares que tienen menos riesgo de contagio que un hogar. Porque claro, en la casa donde uno se saca la mascarilla, está cerca con sus hijos y convive en la vida normal, digamos, como lo hacíamos antes de la pandemia. En cambio, los colegios pasan a ser un poco lo que nos pasa a nosotros en los hospitales, en que nosotros nos cuidamos, nos protegemos, usamos la mascarilla, nos lavamos las manos, si vamos a acercarnos a un paciente, nos lavamos las manos antes, después, etc. Y esas 4 C, para que las cosas funcionen en el retorno a clases presenciales, se podrían resumir en la C de comunidad, la primera. Vale decir de que la transmisión comunitaria en la región, en este caso en Santiago, en el área oriente, donde sea, no esté desbocada, sino que esté estable, controlada. Hay varios parámetros, pero por lo menos el porcentaje de positividad esté bajo 8 y ojalá bajo 6%, que es una situación que afortunadamente, por lo menos ahora en este momento, se está dando. Si este porcentaje de positividad estuviera en un 20-30%, abrir un colegio sería replicar brotes, porque se replica lo que pasa en la comunidad. La comunicación también es súper importante, algo como lo que está haciendo ahora el colegio, comunicarse con los padres, con los niños, con los apoderados, con toda la comunidad, para que haya participación y confianza, y que se vea justamente que el colegio está haciendo cosas. Eso es súper importante, así que es muy bueno lo que se está haciendo ahora. La otra C es la del cuidado, que tiene que ver con todas las medidas de precaución, de que tanto para niños como adultos, acuérdense que son más los adultos que se infectan, más que, y así los datos lo muestran, digamos, también en el colegio, de uso de mascarilla, lavado de manos, alcohol gel, infraestructura, ventilación, todos los protocolos, y ojalá eso, ahora que además hay algunas variantes que van a seguir habiendo, que puedan ser más contagiosas, hay que intensificarle, ojalá certificar, tal como comentaron ahora. Yo no lo sabía que ya tenían la certificación por alguna agencia acreditadora, la 8, lo cual también es muy bueno. Y lo último, que es muy importante, que yo le puse C de control, pero que en realidad es todo el monitoreo, que es el testeo, la trazabilidad y el aislamiento, que eso
nos falta bastante avanzarlo en los colegios, digo, a nivel de Chile, y tenemos la suerte en el colegio de poder tener un esquema y un modelo que, como decía Marcelo, va siendo muy visto para los otros colegios que lo han ido tomando, y ojalá extenderlo un poco más al país, en donde se incorporen estas otras políticas de incorporar testeo de antígenos, de anticiparse al contagio, de trazar muy bien a los posibles contactos y de aislarse oportunamente. Y en eso esto no es una responsabilidad del colegio solamente, sino que una responsabilidad principalmente nuestra, de los padres, los niños, de cuidarnos y de que si el niño o el adolescente está enfermo, se quede en la casa, etcétera, porque si no somos todos responsables del resultado de eso. Yo creo que no quiero compartir más, tenía otras, pero no las quiero compartir para conversar y tener dudas. Si vemos los números del colegio que mencionaban recién de los 23 casos en el primer semestre, pensando, no sé, que son 2.400, 2.500 alumnos, más 300, 400 adultos, la verdad es que da menos de un 1%, un 0,8%. Estaba viendo yo ahora, eso está muy en línea, los datos del Ministerio a nivel nacional en la apertura escolar en los primeros meses en que pudo haber apertura escolar fue un 2%, o sea, esto sería menos de la mitad del total del país. Y también con la misma tendencia, que sean principalmente adultos y que prácticamente siempre, afortunadamente, no se empieza a propagar el virus dentro del colegio, sino que son casos externos que se detectan y por ahí pueden haber algunos casos que se detienen, que es algo que no es para asustarse, porque es normal que ocurra en una pandemia. Van a seguir habiendo algunos casos. La cosa y lo bueno es poder detectarlos y pararlos lo antes posible, que obviamente sean los menos posibles. Y yo eso quería comentar, quizás pueden haber otras dudas, preguntas, pero eso las conversamos, o un poco como panorama hacia adelante, pero eso lo dejo como ustedes lo quieran moderar. ¿Te parece, Juan Pablo, que Yasna, el jefa de la segunda unidad que está viendo el chat, nos diga si hay alguna pregunta que nos pueden ayudar ahora antes de darle el paso a Cristóbal? A Cristóbal, sí. Sí, bueno, hay algunas dudas respecto al tema de la vacunación en niños y adolescentes entre los 12 y los 17. Entonces, más que nada, entender que esta vacunación comenzó a partir de esta semana, pero cuando los niños vuelvan de vacaciones no van a contar con las 2 dosis o con el proceso de inmunización, si es que eso está considerado, por ejemplo. Eso es uno. Lo otro es el tema también de la efectividad, que también me la hicieron hoy día los delegados de séptimo, de la efectividad de las mascarillas. Si podemos promover quizá el uso de una mascarilla más efectiva, especialmente ahora que está la variante Delta. Entonces, no sé si ahí, Juan Pablo, nos puedes orientar. Sí, gracias. Dos cosas, las dos preguntas, bien concreto. La vacunación de los niños, que en el fondo por ahora es adolescentes, porque ustedes saben que podemos vacunar niños desde los 12 años en adelante. De los 11 hacia abajo todavía no están los estudios, están en curso, sobre todo con vacunas como la de Pfizer o Moderna, y la verdad es que es muy probable que en septiembre tengamos esos resultados y es muy probable que después podamos seguir vacunando a los niños, pero hasta que no estén esos datos, los menores de 12 años no tienen esa posibilidad, y los de 12 a 17 lo pueden hacer con la vacuna de Pfizer, con 2 dosis. Es una muy buena opción hacerlo, no tanto porque los niños tengan enfermedades graves, que afortunadamente son casos muy excepcionales cuando tienen enfermedades más complejas, y hay que hacerlo porque si queremos cortar la transmisión a nivel global en el país, tenemos que terminar vacunando prácticamente a toda la población, ¿ya? Así que eso va a haber que hacerlo. Las vacunas han sido seguras, más de 20 millones de dosis administradas en Chile, y la verdad es que la seguridad ha sido impresionantemente buena de las vacunas. Todas las que se han licenciado en Chile han mostrado resultados de seguridad extremadamente buenos y protección para la enfermedad grave, compleja o severa principalmente. Ahí con algunas diferencias entre la vacuna Sinovac con la vacuna de Pfizer, que ambas son muy buenas para la enfermedad severa, pero Pfizer además tiene el agregado, que es la que van a recibir nuestros adolescentes, de que son también más efectivas para cortar transmisión de la enfermedad más simple, digamos, no solamente la enfermedad más severa. Así que es súper importante que vacunemos a nuestros niños, pero tampoco es un requisito para retomar clases. Eso yo quiero ser súper claro. Todos estos resultados que estamos comentando incluso se lograban antes de que hubiera vacuna de COVID, para cualquiera, para los adultos, para los niños. Ahora sí, además, más del 90% de todos los profesores y asistentes de la educación en Chile, en todo el país, están ya con sus 2 dosis, es excelente, aún mejor, y si además los adolescentes van a estar vacunándose, aún mejor todavía. Pero no es un requisito terminar de vacunar a adolescentes para tener actividades presenciales en absoluto. Y respecto a la mascarilla y las nuevas variantes que puedan ser más contagiosas como la variante Delta,
la recomendación a nivel del país, y eso creo que sí es bueno poder reforzarlo, es que ojalá el desde de uso de mascarilla sea el de la mascarilla quirúrgica. Nosotros sabemos que hay básicamente 3 tipos, como para hacerlo simple: la de tela o la más casera, la de mascarilla quirúrgica, que tiene al menos 3 pliegues, y algunas de ellas pueden haber diferencias ahí en la certificación, y el tercer nivel ya son las KN95 o N95 propiamente tal, que son las que filtran cada vez más partículas. Entonces, en ese sentido, ojalá partir y privilegiar el uso de mascarillas quirúrgicas hacia adelante, digamos. Para disminuir los riesgos. Los mecanismos de contagio de la variante Delta son los mismos que para cualquier COVID, y los mecanismos de protección también son los mismos. Lo que pasa es que tenemos que acentuarlo, porque como es más contagiosa, tenemos que extremar más el cuidado para disminuir el riesgo de contagiarnos, básicamente. Juan Pablo, otra pregunta que más que para ti, Juan Pablo, es quizás para la Macarena, o ahí también a Sofía incorporarla, porque nos piden harta colaboración en impulsar campañas que promuevan, por supuesto, la vacunación en este grupo etario, y también el uso de estas mascarillas quirúrgicas, de que quizás podamos estimular en conjunto con el CDP. Yo sé que ahí está Cali también, quizás estas campañas de promoción que permitan motivar, ¿no es cierto?, a los apoderados a cumplir con ese proceso. ¿Ya? Entonces lo dejo ahí como un tema. Me pregunta también acá Pascualas, otra pregunta que no logré responder. Dice si en esa trazabilidad no están considerados los contactos fuera de horario de clase, que estos contactos son varios. ¿Tendría que entregarse esa información a la plataforma para que se tenga la trazabilidad real? Me imagino que se refiere a Cuidémonos. Ya, quizás yo puedo comentar un poco sobre eso. Hay trazabilidad que es, llamamos como trazabilidad digital, que es lo que está guardado en las bases de datos que ya tiene el colegio. Pero cada vez que hay un contagio, se hace todo digamos, una entrevista al caso para identificar los contagios externos. Eso también es parte del protocolo que establece el MinSal, y hay todo, digamos, una metodología para hacer eso. Así que eso el colegio también lo hace. Pero es importante entender esto, o sea, cuando uno como papá manda a su hijo a una actividad, tiene que tener claro que si hay algún niño en esa actividad que salió contagiado, el niño va a tener que hacer cuarentena 11 días. O sea, eso es establecido. Entonces uno tiene que entenderlo. Por ejemplo, mi hijo va a hacer una actividad de fútbol, perfecto, hay alguien del curso de fútbol que aparece contagiado, se tiene que ir en cuarentena, ¿cierto? Las 2 semanas. Eso, entonces uno tiene que primero, de partida, asumir ese riesgo, y que después no diga, oiga, pero ¿por qué mi hijo tiene que hacer cuarentena? Es así, entonces ese riesgo hay que tomarlo en cuenta. Lo otro, pienso yo, es que el test te ayuda con eso también, porque el test, además de efectivamente detectar el caso en el colegio, genera un poco más de conciencia en la familia. Las familias se cuidan más, porque saben que te pueden testear en el colegio. Y eso lo hemos visto en varios colegios que se han implementado los test. Es que las familias están mucho más atentas a reportarte los síntomas, a decirte, oye, mira, está con congestión, lo mando o no lo mando, y ese tipo de cosas, lo que llamamos esta como cultura sanitaria. El testeo te permite de alguna manera generarlo, esa conciencia de forma más masiva. Y eso debiese extrapolarse también a estas otras actividades que se hacen afuera. Ahora, también, bueno, contarle a los papás que están, ¿cierto?, este tipo de tecnología de testeo disponible, en donde los niños también podrían testearse, ¿cierto?, en las vacaciones, después de una junta, si es que hay una junta, que se testeen para, ¿cierto?, tomando toda la otra medida de precaución, tomar esta capa adicional que me permite, ¿cierto?, identificar si que podría haber un potencial contagiado. Creo que estamos con las preguntas. No sé si hay alguna que no hemos logrado responder. Bien. ¿Les parece que le demos el tiempo entonces a Cristóbal para que nos cuente de esta plataforma Cuidémonos, que justamente como está planteando Marcelo, tiene que ver con esta de la educación como comunidad? Cristóbal, te dejo. Sí. Hola a todos, me imagino que ya estamos un poco cansados, ya es tarde.
Yo soy también apoderado del colegio, tengo 3 niños en el colegio, pero todos chicos, así que no me voy a beneficiar de esta actividad. Déjenme contarles un poco de la aplicación. Esto surgió a propósito de un interés nuestro el año pasado, de colaborar, y trabajamos en esta aplicación que les voy a contar, que tiene por una parte la aplicación celular y todo un reporte que ve el colegio que no vemos nosotros. Nosotros en Unholster no vemos ninguno de los datos que ustedes reportan, y por lo tanto hay protección a los datos de los alumnos y de los papás. Hay a veces, obviamente, firmamos un NDA con el colegio en que el colegio nos pide ayuda para investigar algunos casos y nos metemos puntualmente, pero en general nosotros no estamos mirando los datos. Hay un montón de gente que está usando esta y otras aplicaciones. Aquí hay algunos de los otros colaboradores y otros colegios que lo están usando. Entonces, déjenme contarles un poco cómo funciona. Tiene por una parte la aplicación móvil, que es la que están usando los profesores y los directivos del colegio, y que la idea ahora es que lo usen también los papás o los alumnos, y a eso es algo que ustedes tienen que ver a nivel familiar, ¿no es cierto? Está pensado más por parte de los papás, pero los alumnos que tengan celular, a eso lo tenemos que ver. Hay un panel de administración que ve el colegio, y después hay todos unos protocolos y testeos que habló harto Marcelo y Juan Pablo, y que no voy a referirme, y también habló Marisol Macarena, que no me voy a referir a eso con respecto ahora. Entonces, lo primero que tienen que hacer es ingresar, ya sea a la página web, a App Store o Google Play, bajar la aplicación se llama Cuidémonos, y después lo que tienen que hacer es ingresar a la aplicación con el correo que ustedes tienen registrado en el colegio. Los correos de todos los apoderados de séptimo doceavo ya fueron preingresados. Esta es información que nos proporcionó el colegio, y ustedes entonces bajan la aplicación, se meten con su correo, y para ingresar les pide una contraseña, y la contraseña es Cuidémonos 2021, que es la misma contraseña para todos, ¿no es cierto? Y una vez ingresado con esa contraseña, perdón, cambian la contraseña y se crean una contraseña propia. ¿Ya? Entonces, requisito, al menos 8 caracteres, un número y al menos una minúscula, y con eso ustedes quedan registrados con su propia contraseña para poder usar la aplicación. Acto seguido, ¿no es cierto?, le pedimos, y esto es bien importante y lo recalcamos, que ingresen alguna información de datos personales y del hogar. Nosotros sabemos que el colegio tiene un montón de información de ustedes, pero a veces queremos actualizar la información, sobre todo la información del hogar, si hay un familiar más viviendo o no viviendo con ustedes, para poder determinar bien en qué caso es necesario o no es necesario tener cuarentena. Entonces ingresan los datos personales, ¿no es cierto?, que les pedimos algunos datos. Esto se hace solo una vez, no se preocupen, no es todas las veces. Después completan la información del hogar, ¿no es cierto? Y después están listos para hacer el control diario. Y el control diario, básicamente lo que hace son tres tipos de preguntas. Les pregunta los síntomas, y esta es la lista de síntomas del MinSal. Le pregunta si ha tenido contacto estrecho, y aquí aplica a cualquier contacto estrecho. Y finalmente la pregunta del extranjero. Aquí esto está pensado desde el punto de vista del papá, que el papá registre, el papá o la mamá, ¿no es cierto?, registre por sus hijos, pensando que puede tener más de un hijo en el colegio, que le pasa a muchas familias, y en el caso puede registrar por cada uno de ellos. Al final hay una opción, le pregunta los síntomas. Entonces, en este caso el ejemplo, Rodrigo, para si tiene cefalea o fatiga o dolor torácico o escalofríos, ¿no es cierto? Y después le pregunta si ha tenido algún contacto estrecho en los últimos 11 días. Se aprieta a continuar, y después le pregunta sobre el extranjero, y finalmente le da las 3 opciones: ok, está todo bien, requiere asistencia médica, o finalmente inmediatamente lo manda a cuarentena preventiva. Y esto es consistente con el protocolo, no solo el MinSal, sino también con la estrategia que está siguiendo el colegio. Como la mayoría de los casos, dado lo que dijo Marcelo y Juan Pablo, son bien pocos, existe la opción que los papás ingresen por todos sus hijos, están todos sanos, todo está ok, no tienen que llenar todos los formularios, aprieta verde a los 2, y por lo tanto se llena automáticamente y están los niños sanos
y probablemente este va a ser el caso de la gran mayoría de los papás durante mucho tiempo, pero claro, pueden haber familias donde uno de los hijos tenga síntomas y en ese caso quiera registrar por uno por separado. El éxito, déjeme simplemente concluir con esto, el éxito de la aplicación no es la aplicación, sino lo importante, y aquí enfatizo lo que dijo Marcelo y Juan Pablo, es que ustedes llenen esta información, porque la aplicación, sin que ustedes la llenen y nos entreguen la información sobre los hijos, no sirve para nada. La única manera que este sistema funcione es que la información de todos los papás compartan y la llenen de manera regular, y esto significa incluso sábado y domingo, porque eso permite al sistema saber, mi hijo el sábado tuvo una actividad y empezó a sentir síntomas, no necesita esperar al lunes para que el sistema sepa, ya con el día sábado le puede estar haciendo recomendaciones, sabes que más el lunes no vayas al colegio, y con eso me pongo más preventivo que esperar el lunes que fue al colegio, y ahí yo lleno la aplicación. El éxito y nuestra experiencia con otros colegios y con organizaciones es que a medida que hay más uso de la aplicación, mayor es el impacto que tiene en aislar de manera adecuada los casos y prevenir más que lamentar, porque claro, para los papás es una lata que se vaya todo el curso porque otro niño se contagió, ¿no es cierto? Pero lo que trata de esto es justamente prevenir que eso suceda, y cuando los papás lo llenan es súper efectivo en prevenir esos casos que nos impactan a todos. Eso, no sé si hay preguntas o si fui muy rápido, encantado de contestar las preguntas. Yana, ¿nos ayuda a hacer preguntas? Sí, pregunta. ¿Qué pasa si no aparecen todos los hijos en Cuidémonos? ¿Cómo los agrega? Eso lo tenemos que nosotros agregar por atrás, y lo más fácil es que nos manden un correo, un ticket, y nosotros conversamos con Marisol cómo agregar el hijo que falta, porque se supone que el colegio nos pasó la familia con todos los hijos, y por lo tanto toda esa información debería estar precalcada, pero siempre puede haber algún traslape de información. Ya, otra pregunta, ¿la actualización debe ser diaria? Sí. El registro de síntomas es importante que sea todos los días, justamente para prevenir los casos cuando hay cambios de tendencia de la manera adecuada. No esperar que cuando tenga síntomas ahí recién me registro. Ya, y Cristóbal, ¿cuál va a ser como el medio en el que se va a enviar la invitación? ¿Si lo van a hacer a través del correo de los apoderados? Sí, tengo entendido que sí, ¿o no, Marisol? Sí, el identificador de los apoderados es su correo, y de los niños también tienen su correo. A los correos de los papás va a llegar la invitación para que acepten, ¿verdad? Y la puedan cargar. Creo que estamos con las preguntas. ¿Cómo incentivamos? Bueno, lo mismo, ¿cómo incentivamos que las familias registren los datos? Yo creo que acá, Claro. obviamente, la participación de ustedes es vital, ¿ya? Por eso nos Nosotros- estamos invitando como delegado. Claro, nosotros nos vemos cómo el colegio puede monitorear cómo va el registro, y con eso, al menos con los profesores, se hizo harta campaña y se habló con ellos. Nosotros participamos en una reunión con ellos en marzo, cuando se podía ir presencial, ¿no es cierto? Y le explicamos y todo, y claro, hablar con los papás y contarles es importante, porque mientras más información el sistema en general lo hace mejor. Sí, nuestra manera era esta reunión de presentación. Ahora les vamos a contar que les va a llegar la invitación, y pensamos que estas semanas de vacaciones nos ayudaban a que puedan probar, a que vean todos los detalles, como tú me decías, si algún hijo no está incorporado, para partir fuertemente con la campaña de vuelta de las vacaciones de invierno. Esos son los tiempos que tenemos estimados, y los supervisores de ACEP, cada uno tiene asignados 2 niveles, y entonces ellos van a ir monitoreando. Es decir, si aparece, por ejemplo, un niño con síntomas, lo va a llamar por teléfono, y lo que se le va a recomendar es asistencia médica, que vaya al médico, tome un PCR, nos cuente ese resultado, para entonces poder haciendo la trazabilidad que nos han contado también en esta reunión. Preguntan en el caso de apoderados que están separados, si ambos, papá y mamá, van a tener la posibilidad de registrar síntomas. Nosotros enviamos la información del apoderado que nos aparecía como apoderado académico. A él le va a llegar la información.
no hay más consultas. Les aprovecho ahí de decir que les estoy mandando como afiches, que es parte de la campaña que vamos a promover a través de las redes sociales del colegio, en torno a los cuidados básicos, el tema de la vacunación, uso de mascarilla, que era alguna de las preocupaciones iniciales. ¿Ya? Entonces ahí dejé los afiches que me lo liberaron. Y si otra pregunta que hacen, si ya está activa la app. Sí, está listo. La pueden bajar y con el correo deberían probar, y si no, nos avisan, ya sea a través del colegio o con el ticket. No sé si han enviado el mail ya, creo que no todavía, ¿no, Marisol? No, estábamos esperando después de esta reunión, lo que acaba de Claro. explicar, ¿ya? Marisol, comentario. Pero quería hacer un comentario súper corto por si no quedó claro lo de las mascarillas. Dos cosas. Uno, acuérdense que es importante ir cambiándolas, porque las mascarillas, por ejemplo, las mascarillas quirúrgicas, que son las que estamos recomendando, estas que son como blanco celeste con 3 pliegues y pueden tener elásticos o amarras. Las quirúrgicas realmente en general siempre tienen amarras y no elásticos, pero bueno, son bastante parecidas. Y esas no duran varios días. Lo ideal es que en general no deberan durar más de 4 horas, o por último la jornada, esa. Que tengan una jornada, pero que por favor las vayan cambiando, porque en la medida que se humedece o ya está muy usada, va a dejar de proteger. Eso nomás. Gracias, Juan Pablo. Parte de la campaña para nosotros, que también decíamos en la comunicación, es el uso correcto de la mascarilla. A eso queremos apuntar con harta fuerza en estos niveles. ¿Ya no estamos entonces? ¿No hay más Las preguntas? últimas preguntas son dudas como operativas, que quizás a algunos papás no les han llegado los correos o no han podido ingresar. Entonces, no sé si hay algún correo, Cristóbal, que también uno pueda acceder en caso de dificultades. Soporte@cuidémonos.app. Lo voy a poner en el chat. Sí, y ese soporte va a ir en la comunicación a las familias. Tenemos 5 familias identificadas que nos falta algún dato, y ojalá que sean de ellas las que están hablando ahora, ¿ya? Nos pasa también con profesores que son apoderados, que están registrados como trabajadores del colegio, sí. entonces ahí tenemos que buscar. ¿Ya? Ahora, Marisol, Agradecer Marisol, entonces. una cosa, que quizás estas personas que tienen problemas que no han podido identificar, quizás a través nuestro como delegado, nosotros tenemos un registro de los datos, de las bases de datos actualizadas de los apoderados, por si necesitaran ayuda por ese lado. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Ahí nos coordinamos. Pedirles especialmente, bueno, primero agradecer su asistencia, sus preguntas, pedirles que nos ayuden a difundir, generar confianza en las familias que nos hemos preparado, que hemos trabajado. Nosotros llegamos acá a presentar el trabajo de muchos, porque esta certificación de la ACH implica harta pega de los equipos para que las salas estén limpias cada día, sanitizadas, generar estos hábitos de control de temperatura, generar nuestros hábitos, ¿verdad?, de la distancia física. El colegio está lleno de señaléticas dentro de la sala, los pasillos, las circulaciones internas. Entonces, si avanzamos en este plan es porque hemos mirado que tengamos esas condiciones y necesitamos que ustedes nos ayuden en estas 2 tareas. No enviar a sus hijos si están con síntomas, si tienen sospecha, registrarse en la plataforma Cuidémonos en la medida que estemos aquí. Cuídenos los espacios después del colegio, esos espacios nos cuesta llegar, las juntas después del colegio han sido espacios de riesgo donde nos cuesta hacer la trazabilidad también, y cuenten con nosotros en lo que necesiten. Así que muchas gracias, Juan Pablo, gracias Cristóbal, gracias Marcelo, gracias Joaquín, que está por ahí también atrás, Yasna, Alejandra, Macarena, y estamos en contacto y disponibles para las dudas que puedan tener. Muchas gracias, y les vamos a contar también dónde vamos a alojar la grabación de esta reunión. ¿Ya? Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Gracias, está muy bien, Chao, cuídense. Gracias por la organización. Chao, chao. Gracias, gracias. Gracias, chao.